Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En este video vengo a dar mi opinión a la posibilidad de qué hubiera pasado si Alemania, en vez de tenido a Japón de aliado, hubiese tenido a la China de Chiang Kai-shek como aliado. Recordemos que Alemania y China en los años 30 eran muy buenos aliados, primordialmente porque Alemania tenía empresas dentro del territorio chino. Además, China le proporcionaba mano de obra barata y materias primas muy valiosas para el esfuerzo militar de la Alemania del pintor austriaco en los años 30 y 40. Pero, como saben, esa alianza se terminó en el momento que Alemania estúpidamente decidió apoyar a Japón, mandando al diablo toda la alianza y cooperación que tenía con China, que siéndole sincero, China para mi punto de vista era mucho mejor aliado que el imperio japonés. Que muchos me dirán, pero es que Japón tenía más tecnología, tenía la marina más poderosa en el Pacífico. ¿Y de qué le sirvió a Alemania tener de aliado la marina más poderosa del Pacífico si nunca, pero nunca, canónicamente se ha registrado que algún barco japonés hubiese ido a apoyar a Alemania en Europa? ¿De qué le sirvió? Yo les voy a decir de qué le sirvió. Para nada. Realmente Japón y Alemania peleaban guerras distintas, tanto en Europa como en el Pacífico. Y básicamente su motivación para la alianza fue sencillamente para crear un área de control para cada imperio. Pero esa alianza no le sirvió de nada a Alemania cuando lanzó su invasión a Rusia. Y quedó demostrado muy evidentemente cuando Japón ni siquiera apoyó a Alemania atacando por el este la zona de Vladivostok y Siberia, básicamente dejando solo a los alemanes enfrentar a la Unión Soviética. Y mismo caso pasó con Italia, que básicamente tuvo que pedir el apoyo alemán para poder sostener al imperio italiano, que sencillamente también peleaba su propia guerra aparte. Y es que sencillamente la alianza del eje fue todo menos una alianza, y simplemente cada nación peleaba por su propia área de influencia, sin la ayuda y sin apoyar a los otros. Imagínense qué hubiese pasado si Alemania decidía mejor apoyar a China en vez de Japón. Muy probablemente el ejército chino hubiese podido recuperar Manchukuo o Manchuria. Muy posiblemente hubiese anexado la península coreana a su territorio. Imagínense contar a su disposición con millones de hombres desde el este. Imagínense si Alemania hubiese coordinado junto con China una invasión a la Unión Soviética. Muy probablemente China con sus millones de hombres hubiese podido tomar Siberia y probablemente llegar hasta los Urales, y que junto con el apoyo alemán hubiesen aplastado a Stalin y a la Unión Soviética, porque sencillamente la Unión Soviética no hubiera podido defenderse en dos lugares a la vez. Pero eso queda como simple anécdota que nunca pasó. Y queda muy evidente que el único culpable de todo eso es precisamente el pintor austriaco y toda su cúpula elite. Pero bueno, quiero saber en sus comentarios sus opiniones al respecto, si realmente hubo o si realmente pudo haber habido una posibilidad de que China hubiese sido el aliado más importante para Alemania, y que probablemente con esta alianza hubiesen ganado el segundo conflicto mundial, derrotando a la Unión Soviética. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.